Desde tiempos inmemoriales, el diablo ha sido una figura central en diversas culturas y religiones. Representado como la encarnación del mal, su origen y naturaleza varían según la tradición. En la tradición judeocristiana, el diablo es comúnmente identificado con Lucifer, un ángel caído que desafió la autoridad divina y fue expulsado del cielo. A lo largo de la historia, su imagen ha evolucionado, pasando de ser un adversario abstracto a un ser con características específicas, como cuernos, cola y un tridente, influenciado en parte por mitologías antiguas. En muchas creencias, su propósito es tentar a la humanidad, sembrar el caos y oponerse a la voluntad de Dios. Sin embargo, la visión del diablo no es uniforme. Mientras que en el cristianismo es visto como el enemigo de Dios, en otras tradiciones es un símbolo de libertad, conocimiento prohibido o incluso un aspecto necesario del equilibrio cósmico. Esta dualidad ha generado debates y reinterpretaciones sobre su papel en el mundo. A medida que profundizamos en su historia y representaciones, surge una pregunta clave. ¿El diablo es simplemente un símbolo del mal, o su existencia tiene un propósito más complejo? Para comprender mejor la figura del diablo, es esencial analizar su origen en las Escrituras y cómo su imagen ha sido moldeada por la historia. En la Biblia, su aparición es ambigua y fragmentada. En el Antiguo Testamento, el término Satán se refiere más a un adversario o acusador que a una entidad maligna definitiva. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de Job, donde Satán actúa con el permiso de Dios para poner a prueba la fe del protagonista. No es sino hasta el Nuevo Testamento cuando el diablo adquiere una personalidad más definida como enemigo de la humanidad y de Dios. Jesús lo menciona como el príncipe de este mundo y lo enfrenta en el desierto, donde intenta tentarlo con poder y riquezas. Esta visión refuerza la idea de que su misión es alejar a los seres humanos del camino divino mediante la tentación y el engaño. Más allá de las Escrituras, las interpretaciones teológicas y filosóficas han enriquecido su figura. San Agustín y Santo Tomás de Aquino lo describieron como un ángel caído cuya condena es eterna debido a su orgullo. En la literatura, como en la Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de Milton, el diablo es retratado con matices más complejos, a veces incluso como un personaje trágico. Esta transformación en su imagen no solo afectó la religión, sino también la cultura y el arte, generando representaciones que van más allá de lo estrictamente teológico. A medida que la figura del diablo evolucionó, su influencia se expandió más allá de los textos sagrados y la teología, alcanzando la literatura, el arte y la cultura popular. Durante la Edad Media, la Iglesia utilizó su imagen como un símbolo del castigo divino, reforzando el miedo al pecado y a la condena eterna. En esta época, los relatos de posesiones demoníacas y brujería se multiplicaron, llevando a persecuciones como la Inquisición. El arte medieval y renacentista representó al diablo de diversas formas, a veces como un ser grotesco y monstruoso, otras como un ángel caído de gran belleza. En la Divina Comedia, Dante lo sitúa en el centro del infierno como un ser gigantesco atrapado en el hielo, mientras que en El Paraíso Perdido, Milton lo retrata como un líder carismático, un rebelde contra el poder absoluto de Dios. Esta última interpretación influyó en la visión moderna del diablo como un símbolo de desafío y libre albedrío. Con la llegada de la Ilustración y el declive de la visión teocéntrica del mundo, su papel comenzó a cambiar. Filósofos como Voltaire y Blake reinterpretaron su figura, alejándola del concepto de mal absoluto y acercándola a una representación de la razón y la oposición a la tiranía. Este cambio de perspectiva abrió la puerta a nuevas interpretaciones en la literatura y el pensamiento moderno. Pero el diablo no se quedó solo en la filosofía y la literatura. Con el tiempo, su imagen se transformó aún más, adaptándose a los cambios culturales y tecnológicos. Con la llegada de la era moderna, la imagen del diablo dejó de ser exclusiva de la religión y la filosofía para convertirse en un elemento recurrente en el cine, la música y la cultura popular. En el siglo XIX, el romanticismo lo presentó como un ser seductor y trágico, un símbolo de rebeldía y pasión desbordada. Autores como Goethe, en Fausto,
mostraron un diablo astuto y manipulador, dispuesto a hacer pactos con los humanos a cambio de sus almas. En el siglo XX, su figura se consolidó en el cine y la literatura de terror. Películas como El exorcista, El bebé de Rosemary y El abogado del diablo reforzaron la idea de un ser maligno que influye en los eventos humanos a través de la corrupción y la posesión. La música también adoptó su imagen, especialmente en géneros como el rock y el metal, donde simboliza la rebeldía contra las normas establecidas. Bandas como Black Sabbath y artistas como Robert Johnson, con la leyenda de su supuesto pacto con el diablo, contribuyeron a mantener su presencia en el imaginario colectivo. A pesar de la modernización de su imagen, el diablo sigue representando los miedos, deseos y conflictos más profundos de la humanidad. En el mundo contemporáneo, su presencia no se limita a lo sobrenatural, sino que también se le asocia con temas como el poder, la ambición desmedida y la corrupción moral. Su figura se ha convertido en un reflejo de la lucha interna entre el bien y el mal, una metáfora de las decisiones que las personas enfrentan a diario. Sin embargo, más allá de su evolución y reinterpretaciones, queda una última pregunta por responder. ¿El diablo es solo un símbolo creado por la humanidad o su existencia va más allá de la imaginación? La cuestión de si el diablo es una mera construcción cultural o una entidad real sigue siendo un debate abierto. Para algunos, su existencia es incuestionable dentro del marco de la fe, como un ser tangible que actúa en el mundo a través de la tentación y la maldad. Para otros, es simplemente una alegoría, una forma de representar los aspectos oscuros de la naturaleza humana y los dilemas morales que enfrentamos. La psicología y la sociología han ofrecido sus propias interpretaciones. Carl Jung, por ejemplo, veía al diablo como parte del sombra del inconsciente colectivo, es decir, el conjunto de impulsos reprimidos y deseos oscuros de la humanidad. En términos más amplios, se ha argumentado que el miedo al diablo es una proyección de los miedos internos de las sociedades, utilizados para justificar normas y castigos. A pesar del avance del pensamiento racional y científico, la imagen del diablo no ha desaparecido. En un mundo donde el mal sigue manifestándose en múltiples formas, guerras, corrupción, violencia, muchos continúan recurriendo a su figura para explicar lo inexplicable. Incluso en un contexto secular, su imagen persiste en películas, series y literatura, adaptándose constantemente a nuevas narrativas y preocupaciones sociales. En última instancia, el diablo sigue siendo un espejo de la humanidad. Su historia, llena de transformaciones y reinterpretaciones, demuestra que su poder no radica solo en la religión, sino en su capacidad de representar los temores, deseos y contradicciones más profundas del ser humano. Ya sea como un símbolo o como una entidad real, el diablo continúa siendo una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia.